A nuestros amables televidentes un saludo muy especial y le estamos dando la bienvenida a este capítulo más de Memorias de mi pueblo. La historia de nuestro pueblo, la historia de nuestro departamento y la historia de nuestro país hace parte de lo que somos nosotros como colombianos. Estamos en el mes de abril y para Colombia hay una fecha demasiado importante en la historia, demasiado triste por lo que ocurrió y que en este programa quiero hacer referencia. Hago mención y memoria del 9 de abril de 1948. Algo sucedió allí en Colombia, en Bogotá, que se llamó el Bogotazo. Entonces en este espacio quiero referirme a este suceso, tratar de como rememorar un poquito la historia, qué fue lo que pasó, por qué sucedieron las cosas, lo que se pueda contar. Hay un escrito de Filemón de J. Gómez que hizo un ensayo y un recuento sobre todo a ese acontecimiento y del cual me voy a documentar para dirigirme a ustedes en este espacio, ya que conocer la historia y conocer lo que pasó nos lleva a entendernos, a entender un poquito más todo el proceso y el proceder de los pueblos y de las comunidades y de las personas. ¿Por qué actuamos hoy de esta manera en Colombia? Por los hechos que han sucedido en el pasado. Y han habido sucesos extraordinarios, pero también sucesos que lamentar. Por eso en este espacio quiero hablar de ese gran acontecimiento fatídico en la historia, pero que de alguna manera nos lleva a entendernos ahora como colombianos. Así que les doy la bienvenida a este espacio y espero que lo que voy a comentar hoy sea comprendido de una manera sencilla, sin ir a de pronto a causar revuelo o a levantar polvoreda de las expresiones que pueda haber aquí. Simplemente lo que haga en este momento simplemente es evocando un hecho histórico sin acusar a personas concretas, sino aún algo hechos especiales dentro de la historia. Bienvenidos entonces. El 9 de abril de aquel fatídico 1948 sucedió en la historia colombiana un acontecimiento que partió la historia de Colombia en dos. Un antes y un después. Antes Colombia era un país próspero, con instituciones fuertes, que estaba construida sobre bases sólidas. Pero por el acontecimiento de aquel día, en poco más de 3, 4, 5 días, casi que quedó destruida por completo. El maestro Filemón de J. Gómez se refiere a aquel día con el siguiente título: La noche de Walpurgis, un ensayo que él hizo sobre este acontecimiento y que hago referencia en este momento para que hablemos un poquito sobre este tema. Y inicia así este texto: ensayo escrito por don Filemón con motivo de los pavorosos acontecimientos ocurridos en Bogotá el 9 de abril de 1948. En el mencionado escrito, nuestro caudillo presenta una radiografía descarnada de las dantescas escenas, de los desastrosos y de las orgías y aquelarres que tuvieron como causa el asesinato violento del también caudillo Jorge Eliezer Gaitán. En estas páginas desgarradoras se vislumbran de nuevo las cualidades y los privilegios
recibidos por don Filemón, que utilizó acertadamente para vivir de sus paisanos. Vamos a referirnos directamente entonces al acontecimiento de aquel día y empieza con el título "Nos comen los trogloditas". Lo que antes se hacía era una introducción a este tema y dice así, de esta manera: los que hemos sentido y cultivado con tierna y cariñosa afección el ingénito amor a la patria, los que hemos tenido una sincera y profunda devoción por la democracia, los que hemos aspirado al imperio de la justicia y al reino de la libertad, los que hemos profesado una religión que es alma parens de la civilización del mundo, los que tenemos una filosofía moral dimanada de las trascendentales y sobrenaturales enseñanzas de Jesucristo, los que tenemos un profundo respeto por las artes que nos hemos ufanado, con patriótica y generosa ufanía, con la formación cultural de Colombia estructurada y desarrollada, merced de los esfuerzos y sacrificios de varias generaciones, los que quizás ilusos hemos soñado con una patria amable para todos. No hemos podido salir del estupor, del espanto y del asombro que nos produjo el terrorífico cataclismo que convulsionó y llevó casi hasta la muerte a esta idolatrada patria creada por Bolívar y por tantos ínclitos varones que nunca pudieron imaginarse que en el discurrir del tiempo se intentara destruir su obra con actos de tan refinado salvajismo, nunca registrados en la historia de América Latina. El 9 de abril fue para Colombia un día apocalíptico y la efemérides más sombría en 400 años de historia patria. Los tremebundos sucesos de esa fecha fueron una apoteosis al salvajismo, un panegírico a la barbarie, un himno al crimen, un homenaje al canibalismo, una exaltación de la bestia humana, un tributo a los feroces instintos del hampa, un festín de la impiedad y la corrupción. Las turbas famélicas y besánicas nada respetaron en ese día. Los bárbaros de la Panonia en sus vandálicas conquistas jamás cargaron en el haber de sus trofeos los horripilentes desmanes cometidos por la chusma bogotana y de otras ciudades y pueblos el 9 de abril. Las huestes asoladoras del Atila no exhibieron en sus tropelías instintos tan brutales y salvajes. Los agudos y enervolados puñales de Babek no se deleitaron en forma tan feroz y sádica en los pechos de víctimas inocentes. Las hordas tan feroz y sádica en los pechos de víctimas inocentes. Las hordas saqueadoras de Teodorico no robaron con tan atroz inverecundia y las teas de Gengis Khan jamás prendieron con tan diabólico placer los monumentos del arte y las creaciones de la cultura humana. Noche nefanda y pavorosa de Walpurgis, aquella del 9 de abril de 1948, en las que por los pueblos y ciudades de Colombia desfilaron en siniestra procesión todos los réprobos del Averno y reencarnaron en un populacho invilecido las almas de los más insignes asesinos, ladrones, incendiarios y sacrílegos de la historia universal. El festín de los
sorpresitas en aquella noche de Walpurgis, sin duda estuvo presidido por las menos terroríficas deserción. Procustes, Cinis, Escirón, Clodio, Nerón y Vitelio, porque los cuadros dantescos del 9 de abril fueron obras del infierno y no se pueden describir ni se pueden enumerar los delitos cometidos. Solo se puede afirmar que no hubo pecado, que no hubo crimen, que no hubo infamia que no se cometiera. No fue solamente la sublevación contra el gobierno legítimo, sino la insurrección del espíritu intoxicado y maleado de un pueblo contra todas las leyes divinas y contra todos los estatutos cristianos que regulan el orden social. Con el asesinato, con el robo, con el saqueo, con los incendios y la destrucción de templos, de conventos, de universidades, de colegios, de reliquias históricas, de museos, de archivos, de bibliotecas, de pinacotecas, no la profanación de los sagrados vasos, con estupros, con irrespeto a las damas y a las castísimas vírgenes de los monasterios, con la liberación omniosa de los presidiarios y con toda esa cadena horrenda e interminable de crímenes nefandos. Comprobó y rubricó el comunismo su crapulosa capacidad para el desenfreno, para la tropelía y para los crímenes de la humanidad. Partido internacional, símbolo del anticristo, tolerado, alcahueteado y patrocinado por los izquierdistas liberales de Colombia. Y esta serie de delitos fue el lúgubre homenaje que la chusma tenebrosa y envilecida le rindió al caudillo caído. ¡Qué vergüenza! Todo este relato que nos introduce y nos lleva a remembrar y a recordar lo sucedido en aquel 9 de abril de 1948. ¿Qué fue lo que pasó? La muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. ¿Cómo fue? A eso de la 1:30, de la 1:20 o 1:25 de la tarde, se dio el horrendo asesinato de este líder caudillo. Otro autor nos cuenta lo sucedido a esa hora. Él tenía, en Colombia había un congreso internacional de los países aliados, y entonces venían varios representantes de los presidentes de varios países. Entre ellos, el Jorge Eliezer Gaitán a la 1:30 tenía cita con un joven cubano. Y a eso de la 1:15 de la tarde, Jorge Eliezer Gaitán le dice a la secretaria que como a la 1:30 de la tarde tenía una reunión con unos cubanos, entonces que él iba a salir hacia la Plaza Mayor, allí en el centro de Bogotá, iba a salir a tomarse un café antes de recibirlo, porque a lo mejor la conversación con ellos sería un poco larga. Saliendo a la calle, un joven le dispara. Un joven le dispara en repetidas ocasiones al líder caudillo y se arma entonces allí la pelotera. Mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Y dice que la chusma, viendo a un joven, lo agarraron, lo encerraron y también lo acribillaron al supuesto asesino de Jorge Eliezer Gaitán. Y se prendió en todo el centro de Bogotá
una bandada de crímenes por la muerte de él, porque el caudillo representaba en ese entonces todas las aspiraciones de la nación, de la salvación de Colombia, porque él era que iba a ser seguro presidente. Y nos relata don Filemón de J. Gómez que él entonces tenía aquí en su casa un radio de esos de Sutatensa, lo tenía en su casa y él está escuchando las noticias. Y por allá eso de las 2 de la tarde en Radio Nacional dan la noticia fríamente y dice: parece que han matado a Jorge Eliezer Gaitán. Seguiremos anunciando esa noticia y sigue la información como tal. Y enseguida sale la noticia en esa misma emisora, varios como seguidores del asesinato, impulsando a las turbas y a los pueblos para que se amotinen, para que salgan a las calles a vengar la muerte supuestamente de Jorge Eliezer Gaitán, y se emprende una bandada en todas partes. Entran a los templos, entran a los almacenes, al saqueo, prenden fuego en muchas ciudades del país, entran a los conventos, entran a las cárceles, salen los presos de las cárceles y van a todas partes, entran a todos los lugares a hacer crímenes, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en todas partes del país. Se da entonces, como decía en la introducción aquí el maestro Filemón de J. Gómez, una bandada de hechos criminales en todas partes. Entonces destruyeron, como dije en la introducción, a Colombia, lo que había hecho. En todas partes, en Río Negro, en Medellín, en Cartagena, en Manizales, en todas las ciudades más importantes de Colombia se dio el vandalismo de ese día. Es un hecho muy nefasto para Colombia. Y el que cuando tengan la oportunidad de encontrarse con este libro de los escritos selectos de Filemón de J. Gómez, encontrarán en las últimas páginas el relato detallado, como si fuera un diario de lo que pasaba cada hora, cada día, hasta el tercero y cuarto día. Están los relatos que las emisoras anotaban de una manera irresponsable. Y entonces todo quedó en ruinas, y la idea era que iban a asesinar también al presidente, lo iban a asesinar al presidente de ese entonces, y el presidente salvó a Colombia, salvó a la patria, porque no se dejó asesinar, y pensaron que los vándalos habían podido tomar el mando. Pero como no pudieron matar al presidente, entonces Colombia vuelve y se reivindica de aquel hecho. Ya no de la misma manera, pero empiezan un trabajo de construcción. Muchas personas que tienen entre 60 y 70 años podrán recordar este hecho de Colombia, que fue para nosotros bárbaro. Yo recuerdo y leo y me gusta investigar en esa fecha todo lo acontecido, y cada vez que uno lee la historia de este hecho va uno comprendiendo el por qué los colombianos actuamos en este momento como actuamos. ¿Por qué? Porque allí se generó una herida profunda, y tanto que después de ellos se armaron otras confrontaciones dentro del país. Así que es yo creo que muy oportuno para este mes de abril recordar este hecho de la misma manera y de una manera responsable, como lo he venido haciendo, y tratando de interpretar los hechos. Así que ese es el hecho fatídico del 9 de abril de 1948, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que encarnaba en sí todos los ideales de Colombia, y que por su muerte
Colombia completa casi que se destruyó. Dicen que palacios completos, templos salieron caídos, centros comerciales, todo eso. Ya relatar más sobre este acontecimiento, a uno se le pone la piel de gallina, ¿cierto? Entonces hay que, ahorita vamos a hacer un corte y buscamos otra ubicación para tratar de interpretar, ya como tratando de interpretar el hecho de lo que pasó unos años antes, que podían llevar como a comprendernos el hecho. En este escrito de Filemón empieza así lo siguiente, la noticia, como un diario de tío Juan, así lo tituló lo que sigue de él. Vamos a referirnos solamente a la primera parte porque es demasiado largo y nos gastaríamos aquí unas 2 horas para hablar de este tema, entonces solo tenemos unos cuantos minutos. Dice, abril 9, es la 1:30 y estoy al pie de la radio escuchando La Voz Nacional. Mientras lee su propaganda comercial, paso a últimas noticias y casualmente muevo la aguja en el preciso momento que dicen, sin mucha emoción, un oficial de la Policía Nacional, vestido de civil, acaba de asesinar al doctor Jorge Eliezer Gaitán. Seguiremos informando. Estén pendientes de nuestra sintonía. Y con una tranquilidad musulmana, sigue dando noticias internacionales. Me entra la duda y me supongo que la noticia es falsa, por la serenidad con que lee el locutor, pero luego dice que aún no ha muerto el doctor Gaitán y que en la clínica lo asisten varios médicos, y sigue dando noticias internacionales. A los pocos minutos dice, acaba de morir el doctor Gaitán y aquí fue Troya. Estamos en guerra civil, grita coléricamente el irresponsable locutor. El asesino es destrozado por la multitud enfurecida. Liberales a la calle a tomarse el palacio de los presidentes. Y sigue hablando este locutor de últimas noticias en una forma tan irresponsable que aterra y desconcierta. Muevo la aguja y ya hay otros radiodifusoras excitando a la matanza de godos, al saqueo, al pillaje con la misma furia irresponsable de Rómulo Guzmán. Últimas noticias. Informa que la radiodifusora nacional ha caído en poder de la revolución. Paso a esta, y allí está el infierno con todos sus condenados sueltos. Con deleite luciferiano dicen, Montalvo ha sido asesinado por la multitud. Laureano Gómez también ha caído. Guillermo León Valencia cuelga de una farola en el Parque de Bolívar y dentro de pocos minutos caerá Ospina Pérez, que era el presidente de la República. Los palacios de San Francisco, de San Carlos y de Comunicaciones arden. Muchos edificios están en llamas y tantas bestialidades está oyendo el país en esta hora que francamente desconciertan a cualquier oyente, por templados que tengan los nervios. Y así sigue redactando Filemón todo el acontecimiento que ocurre. ¿Qué pasó? A ver, tratemos como de recordar un poco la historia. En el año de 1935 y 1936 estalla en España la guerra civil del comunismo, donde mueren también varios religiosos y donde mueren varios acontecimientos. Estalla la Segunda Guerra Mundial en 1939 y continúa hasta 1942 y 43. O sea que hay bases, el mundo entero está como en ambiente de guerra. Ya ha pasado lógicamente la Segunda Guerra Mundial,
pero sigue como la revolución intentándose tomar el mundo. Pero para Colombia, en Colombia pues aún todavía no había sido fuerte la Segunda Guerra Mundial, y entonces se dio con esta muerte. Varios acontecimientos del mundo entonces abren como la apertura de este gran asesinato, y a Colombia le toca entonces vivir esa guerra interna por la muerte del doctor Jorge Eliezer Gaitán. Aquí habla Filemón de J. Gómez de los revolucionarios y todo eso. A lo mejor, claro, la revolución intentaba tomarse el país, y Ospina Pérez, que era el presidente, era el objetivo, matar a Ospina Pérez para reconstruir de otra manera el país. Así que nosotros dejamos como aquí en este relato, tratando de motivar para que sigamos investigando lo que pasa. Colombia de por sí ha vivido desde sus orígenes en guerra, pero hay hechos muy fuertes de la historia que lo van marcando. Para nosotros reconstruir nuestra Colombia tenemos que ir hasta muchos años más atrás y empezar como desde allí a perdonar las heridas que hay. El propósito mío al tomar esto es para que de pronto reivindiquemos y nos tratemos de sanar históricamente para reconstruir nuevamente a Colombia, y que no se repitan los hechos tan bárbaros que ha cometido Colombia. Ya están causados, ya están hechos. ¿Qué nos toca a nosotros ahora? Tratarnos de entender y tratarnos de perdonar. De cierta manera, la paz ha sido atacada por la guerra. Hay paz o hay guerra, o vivimos en paz o vivimos en guerra. Son las dos opciones que tenemos, paz o guerra. Y la mayoría de los colombianos siempre queremos la paz, siempre queremos vivir en armonía los unos con el otro, que trabajemos por el desarrollo del país, que construyamos patria, que construyamos país. No nos gusta la guerra, pero cuando aparece toca afrontarla de alguna manera, porque no nos podemos quedar indiferentes. Así que Colombia ha sufrido varias guerras civiles, varias guerras internas, y de cierta manera que nos marcan, y en la sangre tenemos como esa parte que nos duele, y por eso quizás es muy difícil en nuestra Colombia construir patria, pero queda la esperanza de que algún día la paz en Colombia de verdad pueda ser una realidad, pero para eso tenemos que perdonar y sanar todos los hechos históricos que hay. Eso es lo que tenemos que hacer cuando pedimos perdón, y es la invitación del Papa Francisco para pedir perdón por los hechos ocurridos violentos en la historia humana, para que así podamos reconstruir un mundo nuevo. Aquel hecho doloroso, heridas, ya no podemos hacer nosotros nada, sino tratar de sanar interiormente, perdonando los acontecimientos horrendos que ha ocurrido. Eso es lo que pasa. Así que este era el objetivo del día de hoy, recordar esta historia para hacer la invitación al perdón, para que empecemos como a construir la paz.